Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie para dar inicio a nuestro culto este domingo por la tarde. Vamos a iniciar, hermanos, cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuevamente estamos aquí reunidos para llevarnos la bendición completa, Padre Celestial, y te ruego que bendigas este culto, apresura los pasos de los que faltan por llegar. Gracias por cada uno de los hermanos que ya están aquí presentes. Permite que estos cantos, la adoración, alaben tu santo nombre. Usa a nuestro pastor y sigue fortaleciendo su cuerpo para honra y gloria tuya. Te lo suplicamos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar el himno 322. Habladme más de Cristo. Quiero que hables de aquel gran amor que me Calvario Dios nos mostró. Quiero que hables del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalta la tentación y que sus redes tengan mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha mate la fe, que el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Himno número 465, hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz me llama santo estoy, por siempre durará.
himno número 265. Himno número 265, Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia que daré, con estos de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mandando lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mandando lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mandando lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mandando lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Todos bienvenidos, qué bueno que estamos aquí. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Deseamos que el Señor siga derramando su gracia y bendición, ayuda en la vida de cada uno de ustedes. Así es que no dejemos de orar, dejemos de recordar que el próximo 25, 26, 27 y 28 de febrero tendremos el aniversario número 27. Con la ayuda del Señor estamos planeando tener cultos especiales por causa del aniversario número 27 y por rogar que el Señor se manifieste poderosamente. Amén, hermanos. Pues ese es el plan para este próximo fin de mes. Y bueno, pues gracias a Dios por aquellos que ya han dado su promesa, que Dios les bendiga, que Dios siga supliendo con abundancia. Y bueno, los demás vamos a esforzarnos para que podamos cumplir con la meta, cumplir con el propósito y cumplir con la promesa que le hemos hecho a nuestro Señor. Hermanos, amén. Así es que Dios les bendiga este día. Muy bien. Vamos entonces a continuar, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué más sigue? Vamos a leer ahí en Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11. Oren por favor, por el pastor Nají, está batallando ahí con
probable es con la vesícula. Entonces, oren al Señor que el Señor obre poderosamente y se manifieste. Ayer toda la noche con problemas y lo hospitalizado, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor que Dios obre. Si es la vesícula, para que se la saque, y si no, pues para que encuentren lo que le causa el problema. Así es que recuérdenle por favor en oración. Hebreos el capítulo 11, vamos a leer ahí el versículo 1 y vamos a ir ahí hasta el versículo 12. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Todos juntos? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe habíamos ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todos juntos. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Padre, te rogamos, Señor, tu ayuda, poder, tu gracia, tu bendición. Suplicamos que en el nombre poderoso de Jesucristo tú te manifiestes en esta hora y permitas, Padre celestial, que lo que hagamos, que lo que hablemos, enaltezca tu nombre poderoso y santo. Ayúdanos, mi Señor, mi Dios, y te rogamos, Señor, que tú obres de manera tal que podamos caminar y entender el asunto de la fe. En el nombre de Jesucristo rogamos, suplicamos y deseamos por todo. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Vuelve en la bicicleta, no te dejo. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que necesitamos estar firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Qué cosas tan tremendas han sucedido en estos meses de pandemia? Y cómo el carácter de las personas se ha mostrado a través de este tiempo. Imagine usted cuando llegue el tiempo de más y más, ¿verdad?, cosas que el Señor está mostrando antes de su venida. Cuando hablamos acerca de la pandemia al principio y coronavirus y toda esa clase de cosas, como dice la Biblia, ese es el principio de dolores. Pero muchas personas, ¿verdad?, muchas personas mostraron su carácter, mostraron su manera de ser delante de Dios y delante de este mundo. Hay mucha gente que se refugió, fíjese nada más que tremendo,
se refugió en la pandemia para ya no venir a la iglesia. Se refugiaron en la pandemia en vez de en la fe. Algunos otros, ¿verdad? Aprovecharon ese tiempo de pandemia como si fuera un río revuelto. Un río revuelto. Y luego dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y finalmente, como le digo, cada persona entonces ha mostrado su carácter delante del Señor Dios Todopoderoso. Algunos, como ustedes, han mostrado carácter de fe. Adelante. Problemas, dificultades, ataques del diablo, enfermedades y situaciones. Adelante. Firmes y adelante, como dice la palabra del Señor. Algunos otros quisieron reclamar, ¿verdad? Quisieron reclamar que no se les dio el biberón a tiempo y entonces por tal motivo ya no continúan adelante. Y algunos otros pues aprovecharon para simplemente andar de aquí para allá, ¿verdad? Como burros sin mecate. Finalmente entonces el Señor nos manda, cuando después de que habló acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, si usted va conmigo ahí, habló acerca de la resurrección y habló acerca de este portento tan maravilloso, glorioso y lo que significa para los creyentes, para los cristianos, y cómo es grandioso el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado. Y después de que termina de hablar, entonces, que ha dicho en el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Y siguió hablando y diciendo acerca de la resurrección, diciendo a ustedes que creen en la resurrección. Entonces termina diciendo en el versículo 58, así que, es decir, por todo lo que ya dijo en el versículo, en el capítulo 58, en el capítulo 15, perdón, hablando de la resurrección y lo glorioso, lo grandioso que es la resurrección para los hijos de Dios y la bendición y las ventajas que nos da como hijos de Dios, dice, así que por todo esto que ya dijo, entonces ahora dice, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Estar firmes y constantes, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, hermano. Así que el Señor Jesucristo resucitó, pagó la victoria por cada uno de nosotros, pagó la entrada al cielo. Dice entonces, por esto, amados hermanos míos, estar firmes y constantes, ¿verdad? Estar firmes y constantes. Todos nosotros entendemos que a lo largo del mundo, a lo largo de la vida en el mundo, ha habido diferentes situaciones y cuestiones difíciles, ¿verdad? Y el Señor entonces, a pesar de esa cuestión, de esas situaciones, ha dicho, sigan adelante, firmes y adelante. Vino la persecución en el libro de los Hechos y la gente del Señor iba adelante. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué tanto entonces como creyentes, individualmente, personalmente, estamos creciendo? Estamos creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando habla acerca de firmeza y constancia, habla precisamente de que la firmeza y la constancia solamente lo pueden dar la fe. Lo pueden dar la fe. No hay otra cosa que pueda darle a usted firmeza y constancia en las cosas de Dios más que creer. Más que creer lo que Dios dice. Creer como Dios lo ha dicho. Creer como el Señor lo ha puesto para cada uno de nosotros. Así es que firmes y constantes. 4 aspectos, 4 asuntos, hermanos, acerca de la fe. 4 asuntos. El primero de ellos
es precisamente la capacidad de creer, ¿verdad? La capacidad de creer. Ya dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Es la razón por la que la gente, no importa que tanto dance, no importa que tanto bailen, no importa que tanta reliquia den, no importa todo lo que hagan, no importa las maromas que se echen, no importa, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La capacidad de creer. La gente necesita creer. La gente necesita creer. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay vida eterna. Sin fe no hay perdón de pecados. Amén. Sin fe no hay Dios. ¿Sí? La gente vive en este mundo confundiendo este asunto de la fe y pensando que no importa lo que creas, pero tienes que tener que creer en algo. ¿No es cierto lo que dicen? Tú no importa lo que creas, tú nada más cree en algo. ¿Sí? Pues imagínense hasta dónde llega el asunto de tan importante que es la fe, pero la gente lo equivoca cuando dice, no importa con tal de que creas en algo, y si crees en los mormones, y si crees en y si crees en la Virgen, y si crees, no importa lo que creas, tú nada más cree en algo. ¿Usted cree que Dios demanda, que Dios pide eso de nosotros? No, el Señor dice, creed en mí. Amén. Claramente, entonces, el primer aspecto del asunto de la fe es que la gente crea. La gente crea. No a ninguno de nosotros como creyentes, quienes han leído la Biblia, escuchado la palabra de Dios, no nos basta con que la gente diga, yo sí creo. No le debe bastar a usted y a mí. Yo sí creo. ¿Qué cree? ¿Verdad? No importa si la gente dice que cree o no. Tenemos que guiarles a creer en la verdad. Tenemos que llevarles a creer en la verdad. Entonces, ese es el asunto importante, hermanos. La capacidad de creer. El primer asunto de la fe, lo que Dios demanda es que cada persona crea. ¿Que crea que cualquier cosa? No. No. Que crea en el sacrificio de Jesucristo, crea en Jesucristo como el Dios del cielo, crea en Él para la salvación de su alma, que crea. Pues cada vez que usted se acerca con alguien y le dice acerca de que crees en Dios, y ellos le dicen, sí, ¿cómo no? Pero yo no creo en el Dios que tú crees, yo creo en otro Dios, yo creo en otra cosa, yo creo... No debe bastar eso. Necesitamos insistir que ellos necesitan creer que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón y la salvación del alma. Hermano, mire, la verdad es que hoy estamos en un mundo que se está pluralizando, ¿verdad que sí? Un mundo que todo el mundo, toda la gente sabe, toda la gente ya sabe, toda la gente tiene su manera de creer, toda la gente lo escriben y lo hacen de una manera tal que parece que están orgullosos de lo que creen. No importa si es una tontería. El asunto importante es que nosotros intentamos recordar que Dios nos manda a nosotros a que estemos firmes y constantes. Y esa firmeza y esa constancia empieza con esa capacidad de creer. Con esa capacidad de creer. Y esa capacidad de creer que usted y yo deberemos compartir con la gente. Esa capacidad que usted y yo deberemos de compartir. ¿Qué tanto creemos? ¿Qué tanto creemos en el Señor si no le decimos a alguien más que creemos? Amén. ¿Qué tanto creemos en el Señor si no estamos dispuestos a divulgarlo? ¿Qué tanto creemos en el Señor si estamos dispuestos a ceder lo que la gente dice acerca de que no importa lo que creas, con tal de que creas algo? Alguien dijo, no, mire, si yo creo que ese árbol me salva, ese árbol me va a salvar. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cuál es el asunto con la fe? ¿Cuál es el asunto con la fe? Tenemos que recordar que nosotros no producimos fe. ¿Está conmigo? Nosotros no producimos fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, la verdad es que hoy se están viviendo círculos sociales sin fe. Se están volviendo círculos religiosos sin fe. Sin fe.
Porque la gente solamente se añade un círculo porque ahí está fulano, porque está perengano, porque está... Pero no creen. No creen. El distintivo de los hijos de Dios es la... El distintivo de los hijos de Dios es la... Es la fe. Es la fe. Pero la fe real. La fe de la Biblia, la fe del Señor, la fe de lo que Dios dice. De lo que Dios dice. Entonces, el primer asunto es la capacidad de creer. Hermanos, una cosa importante es que no se agote la capacidad de creer. Decimos, ¿verdad? Pues decimos con mucha razón y a veces sin mucha convicción que Dios es todopoderoso, todopoderoso. Pero cuando llegan los momentos y las situaciones en que el todopoderoso debemos de confiarle para que haga lo que no es imposible, entonces decimos, ¿será que puede? ¿Será que lo hace? ¿Será que sí se podrá? La capacidad de creer. Y no olvide como ya dije un momento, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Significa que en la medida que yo leo, la Biblia, en la medida que yo escucho de la palabra de Dios, mi fe aumenta. Amén. Mi fe crece. Así es que es una parte sumamente importante, algo que tenemos que recordar, algo que tenemos que vivir, la capacidad de creer y el poder extender esa fe. El siguiente aspecto de esto es la fe como el contenido de lo que se cree. ¿Amén? El contenido de lo que se cree. Porque ya dijimos, toda la gente dice tener fe. Toda la gente dice tener fe. Toda la gente tiene fe según en su propia forma, en su propio pensamiento, en su propio vocabulario. Toda la gente tiene fe. Toda la gente está en esa fe, vive en esa fe. Pero la cuestión es, ¿qué es exactamente lo que cree? ¿Qué cree? ¿Verdad? ¿Qué cree? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Está haciendo? Como ya le digo, hoy tenemos muchos círculos religiosos sin fe, o muchos círculos religiosos, ¿verdad?, que imitan la fe. Mucha gente que solamente, ¿verdad?, está buscando tener cierto pensamiento de la fe, en realidad nada que ver con lo que dice la Biblia. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que soy salvo por gracia. Amén. Por ejemplo. Yo creo que la Biblia contiene palabras de Dios, ¿verdad que sí? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Yo creo que la Biblia contiene palabras de Dios, ¿verdad que sí? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahora me voy a lo específico. La capacidad de creer como algo general, como algo que cada persona tiene que tener para poder confiar, para poder recibir de Dios la salvación de su alma. Pero ahora lo específico, ahora qué creo de la palabra de Dios, qué es lo que creo, qué es lo que está escrito, qué es lo que yo creo de lo que dice la palabra de Dios, porque hay mucha gente, la mayoría de la gente, por eso la gente que dice, no, es que todos creemos en un mismo Dios, ¿verdad que sí? Todos creemos en un mismo Dios, el Dios es el mismo para todos. La Biblia es la misma para todos, ¿verdad que sí? Así es que, ¿qué problema? ¿Por qué hay tanta discusión? Y hay gente que dice, no, pues es que con esas personas que son como ustedes, que están aferrados a que nada más lo que ustedes creen es la verdad. Y la gente empieza a tomar esa clase de posiciones. Pero, ¿qué es específicamente? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que cree? ¿Verdad? Porque el que no habla de conforme a esto, dice la Biblia, es porque no le ha amanecido. ¿Qué habla? ¿Qué cree acerca de este asunto? ¿Qué cree acerca de este asunto? No, es que dijeron, es que Jesucristo ya vino. Primero dijeron en 1914, después en 1927, ¿verdad? Y bueno, como quiera, ¿verdad? En el 27 ya había nacido Alejandro, entonces, ¿qué nos puede decir si ya vino Jesucristo? No sé, yo soy de acá de Menudo para acá.
Así es que el asunto es, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuál es el contenido de lo que usted cree? Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios que camina con los hombres. Yo creo en un Dios que escucha la oración. Yo creo en un Dios que manda que nos reunamos. Yo creo en un Dios que manda que nos bauticemos. Yo creo en un Dios que manda que prediquemos el Evangelio y la gracia de Dios. Yo creo en un Dios que manda que traigamos diezmos y ofrendas. Yo creo, ¿sabe que ese es un problema también? La gente dice, sí, Dios, bueno, ay, sí, Dios, dame, pero nunca, no tiene en mente, hasta que le digo, círculos religiosos que viven sin fe, diciendo, eso de los diezmos no es cierto, no es verdad. Es pura mentira. Es pura mentira. Eso no es cierto. ¿Verdad? Creo en un Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Creo en un Dios que hace los imposibles. Creo en un Dios que para Él no hay nada que sea difícil. Creo en un Dios que está reflejado en la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el contenido de lo que se cree. ¿Qué es lo que cree? Usted y yo tenemos que recordar que no vayamos por este mundo diciendo, ay, pues yo soy de todos y todos son de mí. Era muy filosóficos. ¿Qué cree? ¿Qué cree de la palabra del Señor? El Señor dice, firmes y constantes. Y es la razón por la que hay tanto creyente que anda de nómada el día de hoy. Hay tanto creyente que anda de aquí para allá y de allá para acá, andan a la espera de una sonrisa de alguien, de una, ay, acá sí somos hermanos, acá sí somos de los buenos. Andan a la espera de que alguien les ayude y les haga tantita barba, ¿verdad? Para que lleguen ¿Y sabe que cuál es la clase de fe que tienen? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Cuál es la clase de fe en la que viven? ¿Con qué fe viven? Yo estoy convencido, un asunto de fe es que yo estoy convencido que Dios me tiene aquí. Amén. Y yo también estoy convencido, yo creo que Dios lo tiene a usted aquí. Y que hay gente, que hay tiempo, que en el momento en que la gente se empieza a mover porque se están rebelando no contra el pastor, no, están rebelando contra Dios. Contra Dios. ¿Sí? Porque es un asunto importante en el cual tenemos que ser guiados, ser dirigidos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Verdad? ¿Qué creen? Hace muchos años yo escuché acerca de este asunto. Cuando el pastor predicó, dijo, si Dios te manda a algún lugar, solamente vete. Solamente vete. Pero no hables con los demás. No hables con los demás. Es muy claro, es muy clásico. Cuando alguien, ¿verdad? Alguien en su carne quiere moverse de lo que está haciendo y empieza a decirle a los otros, ¿te fijaste? ¿Sí viste? Ándale, qué feo. No, y si te platicaras, y si supieras, y si esto. Y empiezan a trabajar haciendo la obra del enemigo en la vida de las gentes. Y empieza la gente a retirar. Si Dios te manda que te vayas a otro lugar, vete. No le digas a nadie. No le digas a nadie. También en su fe. También en su fe. Creer que el Evangelio de la gracia de Dios es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para la salvación de todo aquel que cree. Creer que la salvación es eterna y es perfecta. Creer que hay un cielo. Creer que hay un infierno. Creer que hay un Dios que castiga. Que con castigos corrige al hombre. ¿A cuánta gente se ha escuchado usted que dice, Dios no castiga? ¿Cuántos han escuchado usted? ¿Cuántos han escuchado? Que dicen, Dios no castiga. Y la Biblia dice, con castigos corriges al hombre. Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Con castigos corriges al hombre. ¿Verdad? El contenido de lo que se cree. Como hemos leído en Hebreos, ¿verdad? Y qué tremenda es la lectura acerca de este capítulo 11. Cuando habla acerca de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y escuchen, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Qué tremenda situación, hermanos. Estamos levantando, ¿verdad? O se ha levantado una generación
de gente sin principios, y de gente sin convicciones. Qué terrible situación. Qué terrible situación. Porque es muy obvio que hay gente que se está levantando sin esos principios, sin esas convicciones. Dice la Biblia, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, porque eran gente de principios, porque eran gente de fe, eran gente que mantenía su palabra, era gente que cumplía con su palabra. Hermanos, yo he escuchado a tanta gente aquí decir, no, pastor, yo de aquí no me muevo. Pastor, yo, ¿verdad? Aunque me lleven los pingos, yo esta es mi iglesia. Pastor, yo, y mire, la verdad es que puras tristes lágrimas de cocodrilo. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice la Biblia. Por la fe entendemos, versículo 3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? El mundo, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Dios dijo y sucedió. Dios dijo y sucedió por la fe. Por la fe es precisamente ese contenido de lo que se cree. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún habla por ella. Miren nada más, ¿quién le enseñó a Abel? ¿Quién le enseñó a Abel que ella debiera haber llevado a Dios en aquel tiempo, allá en Génesis? ¿Quién le enseñó a Abel? ¿Quién le enseñó? Nadie le enseñó, ¿verdad? Él decidió, él entendió que tenía que ser un sacrificio. Y no, Caín dijo, no, tiene que ser lo que yo haga, lo que yo cultive, lo que yo lleve. ¿Quién le enseñó? Ay, mire, hay tantos cristianos que batallan tanto para aprender a vivir la vida cristiana, que batallan tanto para caminar en el camino del Señor. Batallan tanto, ya saben los principios de la fe, ya saben las cosas de la fe, pero les encanta vivir, ¿verdad?, en la mentira y en los lazos del diablo. Así es que ese es precisamente el asunto. La fe como un estilo de vida, el efecto de lo que vivimos cuando obedecemos. La fe como un estilo de vida, ¿sí? Es el efecto de que obedecemos y es notable. Es notable. A mí me da mucho gusto que hay familias en la iglesia que prosperan porque son fieles, porque viven obedeciendo al Señor, porque caminan. Me da mucha tristeza cuando escucho los fracasos de la gente por la falta de fe, por la falta de obediencia a esa fe, La Biblia dice, ¿verdad?, que no hay prosperidad sino la que Dios da. La demás será prosperidad falsa. Me da tanto gusto, le digo, y le doy gracias al Señor, glorifico el nombre de Dios por gente, por familias que empiezan a levantarse de aquella condición miserable en la que nos encontró el Señor y empiezan a ver la mano poderosa de Dios manifestándose en sus vidas, empiezan a ver cómo el Señor los empieza a bendecir, a suplir, a fortalecer, a animar, a los hijos crecer con salud, con fortaleza, con buen pensamiento, chamacos que son obedientes, chamacos que siguen las reglas, ¿verdad? Esa es bendición, la tremenda bendición. Pero también qué tristeza cuando lo único que se empieza a ver y levantar son chamacos, ¿verdad?, irreverentes, ¿verdad? Están en la adolescencia, son irreverentes, ya andan probando la droga, ya andan por ahí buscando el mal, ya andan buscando el sexo ilícito. ¿Sabe por qué? Porque no está la bendición de Dios, no está la mano de Dios ahí bendiciendo, dando la gracia y la ayuda que se requiere. Porque son gentes que decidieron no estar firmes y no estar constantes. Decidieron no estar en el camino, viviendo con esa sabiduría que Dios da. Sigue, el ciclo es interminable, estimados hermanos. Es como un ciclo infinito, ¿verdad? Donde se ve que cuando la gente anda mal, dice, no, es el pastor, ¿por qué me dice esto y lo otro y más para allá? Queriendo culpar a Dios, al pastor, a la iglesia.
El insensato torce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se empieza a quejar. Empieza a echar la culpa a la iglesia, empieza a echar la culpa al pastor, empieza a echar la culpa a los hermanos, empieza porque son metiches, porque son esto, y luego después porque no se meten, ¿verdad? En fin. Pero el problema no es eso. El problema es que el estilo de vida que se lleva es un estilo de vida que no corresponde a la fe. Dice la Biblia, versículo 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Antes que fuese transpuesto tuvo testimonio. ¿Qué dice de qué? Miren nada más, dice la Biblia, caminó, hay ángeles, caminó Enoc con Dios. Es decir, vivía una vida de obediencia, una vida de seguir al Señor, de servir al Señor, de buscar al Señor. Cuando tuvo su último niño, a 70 años, dice, empezó a caminar con Dios. Empezó a caminar con Dios. 360 y tantos años vivió. Dice, porque Dios, ¿qué? Dios. Pero tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Es la fe, hermano, la fe que se practica, la fe que se vive, la fe que se toma como estilo de vida, la fe que tiene efecto cuando empieza a obedecer la palabra de Dios, cuando empieza a obedecer lo que Dios dice. De otra manera, mire, cuando uno empieza en la desobediencia, dejando ese estilo de vida en la fe, empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan los problemas en casa, empiezan las rebeldías, empieza toda clase de pecado, hasta que llega que punto que los chamacos son incontrolables, todo el mundo es incontrolable en la casa, nadie tiene temor de Dios. Porque sí se decía que creía, pero faltaba el efecto de la obediencia. El efecto de la obediencia. ¿Sí? Eso es tremendo, hermano. La verdad es que le digo, ya por tantos años he visto a familias completas que el Señor bendice y familias completas que el Señor desintegra precisamente por falta del efecto de la obediencia de la fe. Se desintegra. ¿Verdad? Y empieza a salir la corrupción y la corrupción que está en el ser de cada uno. Empieza a salir la corrupción en el ser de cada uno y cosas corruptas, cosas terribles, cosas tremendas. Al final de cuentas nunca se imaginaría uno que salían en las familias. Y tanta gente que he visto, tantas familias que he visto así, ¿verdad? Pero el asunto es que es precisamente el estilo de la vida en la fe va a dar, la obediencia va a dar un efecto de bendición, un efecto de cuidado, un efecto de protección de Dios en la vida de cada uno, Cada chamaco, cada joven debe pensar de casarse, de llegar a casarse y tener una familia que camine en el camino de la fe. Que camine en el camino de la fe. Porque de otra manera, lo único que va a ser precisamente el tremendo fracaso de muchos. Es terrible de ver a esos chamacos drogándose, ¿verdad? Drogados ahí, habiendo desperdiciado la oportunidad que Dios les dio de vida. ¿No es terrible? ¿No es terrible? Es terrible. Porque no solamente está eso, sino que tendrá todavía que llegar el momento en que se llegue al juicio. Así es que la capacidad de creer, ¿verdad? Lo que se cree en sí, y luego la fe como el estilo de vida, el efecto de la obediencia de la fe. Y ¿sabe una cosa que usted y yo podemos decir? Bueno, pastor, pues yo estoy aquí, ¿verdad? Pastor, yo estoy aquí, yo no, ¿verdad? No. Es un asunto en el cual ustedes y yo tenemos, porque recuérdese, este asunto de la fe es acción. El día que dejamos de accionar en la fe es el día que nos empezamos a hundir.
El día que empezamos a dejar de vivir en la fe del Hijo de Dios, es el día que empezamos a regarla. Es el día que empieza a salir de nosotros toda la podredumbre que está ahí guardada. Es decir, es la fe la que contiene, la que guarda, la que nos sustenta, la que nos ayuda a mantenernos. El día que dejamos, ¿verdad? El día que pensamos, yo ya estoy tan santificado que no necesito más. Mentira. Ese día es el que empezamos a descender. Es el día que empezamos a revolcarnos en el fango y en el pecado y en la maldad de este mundo. Es el día en que empezamos a enturbiar nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Así es que el asunto de la práctica de la fe debe ser un estilo de vida de cada uno de nosotros. Y cada día debemos de afirmar, ¿sabe qué? No solamente en el hecho de que la gente me vea, en mi accionar como que la gente me vea, no. El Dios del cielo tiene que verme. El Dios del cielo me ve cuando estoy ahí con mis pensamientos en la cama. El Dios del cielo me ve cuando estoy ahí en mi casa. El Dios del cielo me ve cuando estoy ahí en la oscuridad. El Dios del cielo me ve cuando estoy delante de la gente. El Dios del cielo me ve cuando estoy delante de mi familia. El Dios del cielo que me ve. ¿Sabe que el día que empezamos a dejar pasar esto en la mente diciendo, ya tanto de eso, ese día empezamos a descender. Ese día empezamos a hundirnos. Ese día es como cuando dejas de patalear y estás en el agua y no tienes el fondo cerquita, empiezas a hundirte y empiezas a ahogar. Y empiezas a batallar y empiezas a perder todo control y empiezas a ver toda clase y empiezas a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me sucede? Ay Dios, ¿por qué? Precisamente porque empezaste a pensar que tú ya la habías hecho. Que tú la habías hecho. Así es que la capacidad de creer lo que realmente crees, el estilo de vida que estamos viviendo hoy, el estilo de vida, sabe que cada día cuestiónese, estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Estoy viviendo, cada día cuestiónese, cada día pregúntese a usted mismo, ¿realmente estoy haciendo las cosas como Dios quiere que yo haga? ¿Realmente soy el esposo como Dios quiere que Dios sea? La esposa que Dios quiere que usted sea. El hijo que Dios quiere que yo sea. El hijo que Dios quiere que usted sea. El creyente que Dios quiere que usted sea. El siervo que Dios quiere que usted sea. Cada día cuestiónese. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Por la fe, ¿no? Dice la palabra de Dios. Fue transpuesto. Fue llevado al cielo vivo. Fue llevado al cielo vivo. Y no fallado porque lo transpuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios. Mire, ¿qué me dice de la vida de Noé? Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Ahí estaba Noé. Y nos dice, ¿sabes qué, Noé? Construye una arca porque va a llover, se va a inundar todo. No había llovido nunca. ¿Qué hizo Noé? Construyó el arca. ¿Y qué le decía la gente del pueblo a Noé? Viejo loco. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Un barco? ¿Para qué? Aquí nunca llueve, no hay agua, no hay kilómetros, no hay mar alrededor. ¡Está loco! Ay, cómo nos preocupa todo eso, ¿verdad? Cómo nos preocupa que la gente diga, oye, qué santurrón, ay, está loco, ay, el hermanito, ay, la hermanita. ¿Cómo nos preocupa tanto eso? No nos preocupa lo que Dios dice, pero eso sí, que la gente diga eso. A Noé no le preocupó, ¿verdad? Se puso a trabajar. Inmediatamente puso a obedecer. Estamos escuchando hoy, en todo ese tiempo hemos escuchado repetidas ocasiones que el Señor viene. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Hemos escuchado que el Señor viene. ¿Cómo dijeron? Amén. ¿Viene o no viene el Señor? Amén. ¿Va a llegar el Señor, sí o no? Amén. Claro que sí. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos preparando el arca? ¿Estamos trabajando para preparar el arca? ¿O estamos de, sí, ahí viene, pero quién sabe cuándo? ¿Estamos preparando el arca? ¿Estamos protegiendo?
Estamos mejorando, estamos rogando, estamos suplicando, estamos hablando más del Señor porque el Señor viene. Por la fe deberíamos de hacerlo. Por la fe deberíamos de hacerlo. Por la fe debería ser un estilo de vida nuestro, porque sabemos que Jesucristo viene. Él lo anunció. Él dijo, ciertamente vengo en breve. Hermanos, miren nada más, el versículo 8, otro ejemplo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe dice la Biblia, donde dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a decir. Sí, Señor. ¿Y se fue? Vete. Sí, Señor. No fue diciendo, ay, Dios me dice, ay, es que no hay comida. No, se fue. Inmediatamente puso acción en su vida de fe. En su vida. Por la fe Abraham. Obedeció. ¿Sabe que estamos batallando con ese asunto de la fe? Tanto, ¿verdad? Que nuestros hijos no creen. No creen. Los chamacos no creen. Necesitas enseñarles dónde está Dios para que le crean. Necesitas dibujárselos para que sepan. No creen. No creen. Y los esfuerzos para enseñarles una vida de fe están siendo nulos. Pórtate bien porque Dios te ve. ¿Dónde? ¿Dónde me ve? Mira que seguramente por la fe Abraham dijo, agarró a su mujer, agarró a su sobrino Lot y se fue. ¿A dónde iba? Solamente Dios sabía, pero él sabía que Dios le estaba diciendo eso. Por la fe, por la fe. Mira, hija, Dios dice, mira, hijo, Dios dice, así dice. Ay, mamá, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Cómo se imagina? Si el Señor no viene en unos 30 años, ¿cómo se imagina estas generaciones? ¿Cómo se las imagina usted? ¿Ha pensado en un futuro cercano a sus hijos? ¿Cómo se verán? ¿Cómo se imagina este muchacho con sus hijos, hermano? A este cabezón. Al otro, está más cabezón todavía. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se imaginan ustedes sus chamaquitos que tienen 5 o 6 años? ¿Cómo se los imaginan en 20 años? En un futuro cercano. ¿Qué esperas? O sea, ¿qué piensas? ¿Cómo te imaginas esos chiquillos tuyos, Jerry? En 20 años. Una familia de fe. Chamaco casado con una chamaca que creen los dos en el Señor, que viven, caminan, tienen hijos y caminan firmemente buscando a Dios, haciendo la obra de Dios, caminando en su familia con todos, buscando que el nombre de Dios sea enaltecido, glorificado. ¿Cómo se los imaginan? O ni siquiera eso podemos imaginar. Por la fe. Por la fe dice la Biblia, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, dice la Biblia, por la fe Abraham habitó como extranjero, versículo 9, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Sé que llegó al pueblo, llegó al punto donde se puso allá a las orillas de la ciudad, puso unas casas de campaña, digo, porque es la tierra que Dios nos ha dado a mí, a mi pueblo y a mi gente, y ahí vivió, y ahí se quedó, no por nada. Abraham es el padre de la fe, no por nada. Pero miren, hoy ya la experiencia nos dice, un montón de familias, de sus hijos, abortaron. ¿Escuchó? Sus hijos abortaron. Y usted lo sabe. Hay ejemplos tan cercanos,
de familias que tienen hijos que abortaron la fe. Así como se escucha con ese término. ¿Cierto o no es cierto? Y hacen hasta lo imposible para demostrar que no son de Dios. Abortaron la fe. Dice la Biblia, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra que era la que Dios le había dado, pero estaba ahí como extranjero porque Dios tenía que aguantar lo que Dios le había dicho. Se puso una tienda de campaña, y ahí estaban Esaú, y ahí estaba Jacob, y ahí estaban sus hijos. ¿Dónde estaba Isaac? Ahí estaba Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Hijo y nieto. Hijo y nieto. ¿Estás siguiendo mi pensamiento? ¿Estás siguiendo lo que dice la palabra de Dios? Ahí estaba Abraham. Estaba con su hijo. Ahí estaba con su hijo. ¿Qué estamos pensando, hermanos? ¿Qué estamos para esos 20 años? Por fe, ¿qué estamos pensando en estos próximos 20 años? ¿Verdad? Tenemos que recordar, tenemos que buscar, tenemos que entender. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. ¿Esperaba en quién, hermano? ¿Esperaba en quién? Esperaba en Dios. Esperaba en el Dios Todopoderoso. Esperaba en aquel que tiene las promesas. Esperaba en aquel que tiene toda bendición en su mano. Esperaba en aquel que promete y nunca falla. Nunca falla. Esperaba en aquel que dice y siempre cumple. Esperaba en aquel que tiene precisamente en su mano toda clase de ricas promesas para cada uno. ¿Dónde se ve usted? ¿Dónde ve a sus hijos más que nada? ¿Dónde ve a sus hijos en estos próximos 15, 20 años? ¿Dónde los ve? Ay, pues yo espero, pastor. Por fe, dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios vea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Miren nada más, hermanos, qué tremendas situaciones. ¿Sabe? Que una de las cosas más tremendas y más profundas en la palabra del Señor era una pareja de ancianos. Una pareja de ancianos. Abraham y Sara. Estéril, sin hijos. Que nada, no dejaron de rogar a Dios. No dejaron de suplicar a Dios. Ya en la ancianidad, dice la Biblia, por la fe, la misma Sara recibió fuerza. Recibió fuerza para que su matriz fuera fortalecida, pudiera concebir y pudiera tener a su bebé. ¿De primero qué le causó? ¿De primero qué le causó? Risa. De primero se rió, por eso le pusieron Isaac al chamaco. ¿Verdad? Por eso le puse Isaac a este. ¿Dio risa? ¿Verdad? Por eso le pusieron Isaac, porque le causó risa. Pero dice la Biblia, por la fe recibió fuerza. Recibió fuerza para concebir y luego dar a luz al bebé. Mi hermano, la fe como un estilo de vida. El efecto
que la fe causa cuando obedecemos es visible en la vida de las familias, de las personas. El efecto de la fe en la iglesia que obedece es visible, mi hermano, es visible, porque el Señor va a obrar poderosamente, va a obrar poderosamente. Ese efecto será visible. Y luego, el cuarto asunto es la fe como un don. La fe como un don. Hay gente que tiene fe, en verdad, como un don. Hay gente que, ¿verdad? Batallamos tanto con la cuestión del creer. Batallamos tanto a pesar de que el Señor Dios Todopoderoso ha mostrado su gracia, su ayuda, su bendición. Cada vez que hemos rogado, el Señor cumple, el Señor suple, el Señor fortalece, el Señor levanta, el Señor anima. Cada vez el Señor sana. Amén. Aún así batallamos con la cuestión de la fe. Pero hay gente que Dios en su gracia les ha dado la fe como un don. Como un don, ¿verdad? La fe como un don, la fe que realmente vale la pena. Y le digo, no estamos hablando de una fe inventada, de una fe excitada, de una fe que solamente de repente, ¿verdad? Como algunas gentes empezaron a decir, tengo fe, y ya tuvieron mucha fe. No funciona así, ¿verdad? Y de hecho hay gente que dice que tiene fe, pero nunca ha leído la Biblia, y la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿verdad? Hay gente que tiene fe, pero no sabe que la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces estamos hablando en lenguajes diferentes, La fe, ¿verdad? La fe es ese don donde la Biblia claramente nos enseña que el Señor es el dador de los regalos, de los dones. ¿Sabe qué? Qué tremenda situación. Hoy yo no sé por qué le pide a Dios a usted por sus hijos. ¿Qué está pidiendo a Dios por sus hijos? Ay, Señor, que pueda llegar, Señor, a ser un licenciado. Ay, Señor, que llegue a la... Bueno, ya me conformo con que llegue a la secundaria, Señor. Dios mío, ya está burro el ingrato. Ay, Señor, tan ingrato que de perdido que pase la secundaria, de perdido que llegue a cruzar, ¿verdad? De perdido que agarre un curso técnico de costura, de lo que sea. No, es que les gusta, ¿no? Perdido que agarren a las muchachas, que agarren un curso de barrer y trapear. Ay, Señor, por favor. No, ya no, ni eso. Ya quieren ponerle motor a las esposas. Pero no para barrer, sino para volar de lado a otro. ¿Pero qué estamos clamando a Dios? ¿Qué estamos clamando en fe para nuestros hijos? ¿Qué queremos? Señor, que sean hombres de fe. Señor, que sean mujeres de fe. Señor, que sean gente que crea, gente que tenga esa fe viva, que realmente no profese fe nada más por decir, porque mire, el problema es que algunos cruzan la edad de la adolescencia y ya no quieren estar en la iglesia, les parece aburrido, les parece esto, les parece el otro, porque allá afuera está el diablo diciéndoles, ¿qué va? Vente, acá estamos bien chido, ¿verdad? No, que sean gente de fe, que sean gente que entienda, niños que entiendan, jóvenes que entiendan, que caminen los caminos de fe, que realmente vivan y piensen y crean que en Dios está todo lo que se requiere para cada uno. No hay bien fuera de ti, no hay bien fuera de Dios. Un don, rogando al Señor que el Señor se manifieste poderosamente en la vida de ellos para que crezcan en fe, para que crean, para que vivan creyendo. Y cómo no, si el Señor les da un don de fe, cómo no, que sean gentes de fe, que sean gentes que oran, gentes que esperan, gentes que confían, gente que ven la mano poderosa de Dios manifestarse en la vida de otros, ¿verdad?
La esperanza en la fe, hermanos, es el cielo, es la presencia de Dios, es el Dios Todopoderoso, la vida eterna, la vida eterna. Deberemos entonces buscar, entender, caminar en la verdad y entender que el fundamento de todas estas cosas es solamente nuestro Dios. Nuestro Dios. Firmes y constantes. Firmes y constantes, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero tenemos que recordar, hermanos, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y desgraciadamente otros son para usos viles. El fundamento de Dios está firme. Dios no cambia. Dios todavía está en el ánimo, en el negocio y en el deseo de bendecir tu vida, de bendecir mi vida, de bendecir tu casa y de bendecir mi casa y la casa de cada uno de nosotros. Con fe. Porque mira, ¿cuándo es una oración constante? Señor, dame fe. No, la oración constante es, Señor, dame dinero. Señor, súpleme la ropa. Señor, tengo que pagar. Señor, tengo que eso. Y no está mal. El Señor dijo pedir y se os dará. Pero el asunto importante, hermano, que sustenta este fundamento que está firme es la fe. Es la fe. Es la fe que si ese fundamento lo ponemos bien claramente y nuestros hijos entienden y conocen al Dios Todopoderoso, entonces no se moverán. Estarán ahí firmes y fieles. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuál es la expectativa, como le digo? ¿Cuál es la expectativa? ¿Que sean mejores que tú en la fe o que sean peores que tú? ¿Cuál es la expectativa? ¿Que sean mejores que tú en la fe o que sean peores que tú? Se empieza a dar cuenta cuando no, ¿verdad? Algunos padres dicen, ay, no, mi hijo, usted cuando crezca, usted le va a servir al Señor, usted va a ser, ay, hijo, no, yo, ¿por qué voy a andar ahí? No, yo predicador, no, ¿para qué? No, yo. Digo, José, yo quiero ser vaquero. Quiero ser vaquero. Pero vaquero predicador. Así es que, ¿qué? ¿A dónde? ¿A dónde queremos que esa fe nos conduzca, mis estimados hermanos? ¿A dónde queremos que esa fe realmente se muestre, que está viva? Que es una fe real. Que es una fe que no queremos que la gente me vea, que yo soy, mira, no, él sí tiene mucha fe, sí se le ve en el pelo. ¿Qué? No, una fe que realmente tenga un sentimiento claro, un deseo claro, una meta clara. Amén. En la vida de cada uno de nosotros. Así es que ese es el asunto. La fe como una capacidad, ¿verdad?, que todos deberíamos de tener. La fe como el contenido de lo que se cree. Realmente, ¿qué creo yo en mi vida como cristiano? Y la fe como el estilo de vida. Vivo así porque creo así. Amén. Vivo así porque así creo. Y luego la fe como el don de Dios. El don de Dios. Que Dios quiera que entre este grupo haya gente, ¿verdad?, que clame y ruegue por ese don de Dios, ¿verdad? Ese don de Dios, ese don que todos necesitamos, de creerle y de esperar al Señor y saber que el fundamento de Dios está firme. Dios no va a cambiar, hermanos, amén. Dios no va a cambiar. Dios no se va a mover. Los únicos que cambiamos y nos movemos somos nosotros. ¿Y sabe qué nos movemos? Nos movemos de la firmeza y nos movemos de la constancia. ¿Sí?
Porque empezamos a pensar, empezamos a creer, los años pasan y empezamos a creer, que nosotros tenemos, ¿verdad?, privilegios grandes. Y que nosotros podemos ir y hacer y deshacer. Y al cabo Dios ahí está, no se mueve. Como si fuera ese retablito ahí que nomás llegamos y nos activamos. Perdoncito, y adiós. No, así no funciona. No, Dios no cambia. El fundamento de Dios no se mueve. No se mueve. Lo que Dios ha dicho sucederá. ¿Cuándo? Hoy, mañana y por siempre. Va a suceder. Por eso dice, el fundamento de Dios está firme, ¿verdad? Teniendo este sello en aquella gente que ha confiado. Dice, pero el fundamento 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y no se nos olvide que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El asunto, estimados hermanos, es que necesitamos entender que con Dios están las cosas, todas las cosas. Y nosotros necesitamos buscar, mantenernos en el fundamento de Dios, creyéndole a Dios, hablando y enseñando lo que creemos. Y luego, recuerde, teniendo ese estilo de vida producido por la fe, sabiendo que la obediencia es el efecto de la fe. Y si el Señor nos permite tener gentes con don de fe, que claman y ruegan y el Señor responde como siempre, o más grandiosamente, qué bueno será, qué glorioso será, ¿verdad? Todos deberíamos de rogarle al Señor de esa manera, convencidos del poder y de la gracia de Dios, convencidos de que Dios es bueno y misericordioso. ¿Qué habrá de cosa mejor para sus hijos que le sirvan al Señor? ¿Qué otra cosa será mejor? Más mejor. No importa si son doctores, no importa si son licenciados, no importa si son maestros, no importa si son enfermeras, no importa si son vaqueros, no importa si son lo que sea. Si han aprendido que el fundamento de Dios está firme y que la fe es lo que agrada a Dios, y que sin esa fe no se puede agradar a Dios, entonces será glorioso. Será glorioso verlos crecer. Verlos crecer. No importa. No importa si son obreros en la fábrica. No importa. Si venden chicles en la calle. No importa si venden pan. No importa. Pero si viven bajo las reglas de la fe, entonces será glorioso. Será glorioso tener esa clase de gente, en esa clase de familia, en esa clase de hermanos, en esa clase de hijos de Dios que aman y glorifican a todos Dios. Por eso es de que oramos. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, queremos rogarte, queremos suplicarte de tu ayuda y tu poder, y tu gracia, tu bendición. Y Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, mi Padre Celestial. La palabra dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra dice que por la fe los antiguos dieron buen testimonio. La palabra dice que por la fe fue creado el mundo y ahora se ve. Obra con el poder de tu nombre, Santo. Nos hace ejemplos de fe. Nos hace el ejemplo de Noé. Nos hace el ejemplo de Abraham, de Sara, Padre Celestial. Gentes que en fe cumplieron, creyeron y caminaron. El ejemplo de Noé, que fue llevado vivo al cielo, Padre Celestial. Te ruego, mi Señor, que tú te manifiestes y te glorifiques. Y nos ayudes en nuestra vida de fe. Porque sin duda, todos tenemos una vida de fe. Pudiera ser que algunos tengan una vida de fe escondida. Pudiera ser que algunos tuvieran alguna vida de fe apenas incipiente. Pudiera ser que algunos tuvieran una vida de fe que
están viviendo con esa fe, emocionados y animados, Padre Celestial, a ver de ti tu poder, tu glorioso y maravilloso en los suegros, en los familia alrededor, Padre Celestial. Obra con el poder del cielo en los nietos, mi Señor, mi Dios. Obra con tu poder y tu gracia. Y Señor, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, cualquiera que sea nuestro nivel de fe que tú conoces. Ayúdanos a recordar que es cuando escuchamos, que es cuando caminamos en ti. Ayúdanos a recordar que es cuando te ponemos nuestros ojos en ti, Señor, que entonces crecemos, que entonces aprendemos, que entonces aumentamos, Señor. Ora en el poder de tu nombre, Santo Señor, manifiéstate. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe, Señor. Y tú les dijiste, si llegaran a tener la fe de una semilla de mostaza, entonces grandes cosas harían. Significa, Señor, que no tenemos ni la fe de ese tamaño. Ora en el poder de tu nombre, Santo, ayúdanos. Así como están ojos cerrados, obstinados. ¿Por qué no? Habla con Dios acerca de su fe. ¿Por qué no viene al altar y habla con Dios acerca de su fe? Yo no sé cuál es su fe. Yo no sé cómo está usted viviendo en la fe. Yo no sé si realmente está manifestando, está caminando, está viviendo esa fe. Si la fe, mire, la Biblia dice que las cosas que son imposibles resultan por medio de la fe. Por medio de la fe. Por fe. Por fe. Enoc fue llevado vivo al cielo porque tuvo testimonio. Buen testimonio de agradar a Dios. ¿Cómo está su testimonio delante de Dios? ¿Agrada usted a Dios en su vida de fe? ¿Agrada usted a Dios en su vida de fe? ¿Cómo está su testimonio? ¿Sí? ¿Está agradando a Dios en su vida de fe? ¿O no? ¿No? ¿Qué está pidiendo usted para sus hijos? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Que sean gente de fe. Que se conviertan un día en familias de fe. ¿Qué estamos pidiendo para nuestros hijos? Que brillen en esta sociedad. ¿Qué estamos pidiendo? Mi Señor, mi Dios, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida de fe. Tú conoces nuestro caminar en la fe. Tú conoces, Señor, lo que creemos y lo que decimos creer y lo que realmente creemos. Tú conoces el estilo de vida, Señor, que tenemos y la gente también lo ve. Señor, ayúdanos. Señor, ora con el poder del cielo que haya gente en esta congregación que se levante. La fe, Señor, encendida, en fuego, el deseo de ver, Señor, el cielo abrirse, Señor, y que tú derrames tu grandeza y tu poder en la vida de otros, en la vida de las familias, en la vida de aquellos que no te conocen. Ora, Padre Celestial, manifiéstate, glorifícate en gente que no solamente diga, sino que crea y que camine inmediatamente, que se mueva en ese. Ora, Padre Celestial, muévenos, danos fe, danos ese deseo de caminar en tu camino y en tu verdad, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Señor, confiamos en ti, esperamos en tu poderoso nombre. En Cristo rogamos, le hacemos por todo. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a prepararnos para recoger las ofrendas, los diezmos de este culto. Mientras recogemos, hermanos, vamos a cantar No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú.
Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, y poder haber escuchado tu palabra. Señor, te ruego que la misma pueda producir en nosotros frutos, Señor, y pueda hacer la diferencia, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que seas los diezmos, las ofrendas, que tú los bendigas, Señor, multipliques y también bendigas a cada uno, Señor, que ha sido obediente, mi Dios, también en esta parte. Rogamos, pues, mi Dios, tu bendición. Lleva, por favor, a cada uno de nosotros a nuestros hogares con bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.